Hola, ¿qué tal? Citadito Verde de Yo en lo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hace muy poco se está cumpliendo 4 años de una de las mayores hazañas del deporte en tiempos modernos. El Leicester City se proclamó campeón de la Premier League 2015-2016 con Claudio Ranieri. Aquello fue espectacular, fenomenal, fue un auténtico milagro en el deporte y en el fútbol inglés. El Leicester era un equipo pequeño, un equipo que incluso en la temporada 2014-2015 salvó por muy poco del descenso, y en la temporada 2015-2016 ficharon a Ranieri e hicieron alguna inversión para intentar no descender, para intentar mantenerse en la categoría. Bueno, hoy vamos a conocer 5 datos impresionantes, increíbles, que quizás todavía a 4 años de aquella hazaña todavía no conoces, y que si los conoces los vas a recordar, pero te van a dejar flipando. Pero antes te quería pedir que te suscribieras. Por este canal no se pasa de largo, por este canal se llega y se queda. ¿Cómo? Allí suscribiéndote en el botoncito rojo y activando la campanita. Es muy importante que tengan activa la campanita para que YouTube les avise, siempre les notifique de cada uno de nuestros videos. Además, gracias por tu like, que nos ayuda muchísimo. Ahora sí, comenzamos. Número 1. Valor de mercado. Según Transfer Market, en 2015-2016 el Leicester se ubicaba al inicio de temporada en el 4º escalón por debajo de los equipos menos valiosos de la Premier League. Apenas costaban unos 50 millones de euros, millones de libras esterlinas, que serían unos 65 millones de euros. Por ejemplo, el Manchester City, que en aquel entonces era el más valioso, 411 millones de libras esterlinas. El United, 391. El Chelsea, 298. El Liverpool, 253 millones de libras esterlinas. El Arsenal, 223. Y el Tottenham, completando el Big Six, 169 millones de libras. El Leicester solo costaba, juntando toda la plantilla, apenas 50 millones de libras esterlinas. En salarios también eran de los últimos, eran de los que menos salarios pagaban. Apenas 60 millones de euros anuales en salario. Y además el gasto en fichaje fue uno de los más bajos también de aquel año, pues solo se gastaron 30 millones de euros. Es decir, en cuanto a las finanzas, el Leicester City era de lo peor, de lo más modesto de la Premier League. Segundo, la procedencia de sus 3 estrellas. Es harto conocido que Jamie Vardy, pues la historia lo descubrieron muy tarde. Incluso el Sheffield United lo rechazó con 16 años, lo dejó libre y tuvo que irse al fútbol amateur. Compartió el fútbol con su empleo, con varios empleos, y no fue hasta avanzada edad que el Fleetwood Town lo fichó. Y fue ahí donde el Leicester se fijó en Jamie Vardy y pagó por él solamente 1 millón de euros. Repito, al Fleetwood Town, que jugaba en 2012 en la 3ª categoría del fútbol inglés. La historia de Riyad Mahrez muy parecida. 600.000 euros pagaron al Le Havre, que estaba jugando en ese entonces en la 2ª división francesa, por el jugador argelino. Ya saben, lo otro es historia. Incluso sus familiares dudaban que Mahrez triunfara en la Premier League por su físico, por su forma de jugar. Los familiares no le aconsejaron que se fuera a Inglaterra, pero igual Mahrez probó y bueno, lo demás, repito, es historia. Fue el mejor jugador de la Premier League ese año y solo le costó 600.000 euros al Leicester City al inicio de temporada. Y la 3ª estrella fue N'Golo Kanté, que le costó 6.5 millones de euros. Fue el que más le costó, por supuesto. Jugaba en el Caen en ese año en la 2ª división francesa, y justo esa temporada subieron a la 1ª división, a la Ligue 1. De ahí ficharon a Kanté, y se dice que cuando llegó Claudio Ranieri, pues preguntaba por el muchachito ese que corría mucho, y se le acercó. Esta es historia real. Se le acercó una vez en los primeros entrenamientos y le dijo: no corras tanto, resérvate, muévete más con balón. Dicen que Kanté le dijo: sí, señor. Y cuando Ranieri viró la espalda, Kanté volvió a empezar a correr por todo el campo, porque eso era su característica y no iba a cambiar. Eso es una historia que contó el propio Ranieri luego de ser campeones en la Premier League. Número 3. Las apuestas. En aquel entonces, 2015, se pagaba al Leicester City, campeón de la Premier League, 5.000 a 1. Es decir,
Pagabas 1 euro y te devolvían 5.000 si ganaba el Leicester City y la Premier League. Pues bien, hay diversas historias de gente que apostó a principio de temporada, gente súper fanática del Leicester City que no le costaba nada apostar al principio. Y bueno, la historia más famosa fue la de un aficionado que apostó 25 euros a que el Leicester City era campeón, y la casa de apuestas negoció con él 10 jornadas antes de terminar para que cobrara 136.670 euros. Fíjense, la casa de apuestas negoció con él para que no terminara la Premier League y para que cobrara pájaro en mano. Se calcula que el hombre perdió más de $75.000 por esa gracia de adelantar la apuesta, de clausurar la apuesta, por esos 136.670 euros por 25 solamente que apostó, pero igual fue ganarse la auténtica lotería. También hay otra historia que la casa de apuestas Ladbrokes negoció con una serie de aficionados que habían apostado distintas cantidades al Leicester City campeón, pero no logró convencer a 22 apostadores que al final cobraron entre todos 4 millones de euros de la casa, de dicha casa de apuestas que casi termina en la ruina. Entre 22 aficionados se repartieron 4 millones de euros. Imaginen que 5.000 a 1 pagaban en ese entonces si se demostraba que Elvis Presley, por ejemplo, estaba vivo, o si la Kim Kardashian terminaba de presidente en este 2020, o si se demostraba alguna prueba fehaciente de que el monstruo del lago Ness existía. Es decir, eran apuestas locas que se pagaban igualmente 5.000 a 1. Así que imaginen el auténtico milagro que fue que el Leicester City ganara la Premier League en aquel año. Número 4. Las supersticiones. Siempre que hay alguna hazaña de este tipo, que nadie se lo espera, la gente trata de asociarlo de alguna manera con una superstición, con una cábala, con algo milagroso. Pues bien, el Leicester tiene la suya. El 26 de marzo de 2015 fue enterrado en la ciudad de Leicester el rey Ricardo III, luego de haber encontrado sus restos debajo de un aparcamiento. A partir de ese año 2015 hasta 2016 que se proclamaron campeones, nadie ganó más puntos en toda la Premier League. En esa temporada final, 2014-2015, ya dije que se salvaron del descenso milagrosamente, y luego en la 2015-2016 fueron campeones de la Premier League. Así que muchísima gente atribuye a los restos del rey Ricardo III enterrado en esa ciudad en 2015 esa victoria increíble que logró el equipo dirigido por Claudio Ranieri. Número 5. La celebración apoteósica y multitudinaria que se dio en esa pequeña ciudad inglesa. Algunos medios dicen que celebraron en las calles de 200.000 a 250.000 personas el título del Leicester City, pero lo impresionante de este dato es que la ciudad de Leicester en ese entonces tenía una población de 300.000 habitantes. ¿Oyeron bien? 300.000 habitantes censados en Leicester City y 200 a 250.000 personas. Yo he visto algunos medios que dicen 200.000, otros que dicen 250.000. Póngale 200.000 aficionados que salgan a celebrar la victoria de su equipo. 2/3 partes de la ciudad, de una ciudad, señores. Por ejemplo, para ponerlos aquí están viendo las imágenes, para ponerlos en contexto de lo increíble que fue que una ciudad completa, literal, saliera a las calles. Si decimos 250.000, estamos hablando ya del 80 y tanto % de la ciudad. Ojo, más de 3/4 partes. Pero bueno, vamos a ser conservadores y vamos a suponer que fueron 200.000. Bueno, en las Cibeles, en el año 1997, cuando celebraron la séptima el Real Madrid, se reunieron, es cuando más se dice, es el récord de gente reunida ahí en las Cibeles para celebrar el título del Madrid. Se reunieron 300.000 personas allí. Madrid tiene 6 millones de habitantes, es decir, 300.000 apenas es el 5% de la población de esta ciudad. Y el Leicester City, recuerden que es el 66,6% de 200.000 de 300.000. Fíjense, el Real Madrid. Y también fui a buscar algunas estadísticas de Barcelona, y el Barcelona cuando más han celebrado ha sido cuando ganaron en tiempos modernos, cuando ganaron la quinta Champions, y se reunieron cerca de 100.000 personas en Canaletas, y eso significa apenas un 2% de la población total de Barcelona. Así que imaginen
una ciudad completa, y ahí están volviendo a ver algunas nuevas. Imaginen una ciudad completa tirada a las calles. Niños, adolescentes, personas adultas, mayores, todos tirados a la calle, porque eso significó un hecho sin antecedentes y de una trascendencia increíble. Así que ese es el último dato que tenía para ustedes. Estos han sido los 5 datos más sorprendentes de la victoria del Leicester City, campeón de la Premier League en 2015-2016. Ahora coméntenme ustedes, sinceramente, de verdad, señores, no quiero que nadie deje de comentar. Quiero que me comenten cuántos de ustedes quisieron, al igual que yo, que el Leicester City ganara aquella Premier League, porque realmente yo ya a partir de enero lo único que quería y que pedía era que el Leicester City se llevara el título, porque se lo merecía, porque era algo que era, ya te digo, alucinante. Tú lo veías y se te explotaba la cabeza. Ahora yo quiero saber cuántos de ustedes de verdad sintieron eso mismo que sentí yo y apoyaron de corazón a aquel Leicester campeón en 2016 de la Premier League. Recuerden suscribirse si no lo han hecho ahí en el botoncito rojo, activen la campanita, regálanos un buen like y dejen su comentario. No se vayan todavía, les voy a compartir algunos videos aquí que están viendo ahora mismo, que pueden seguir con nosotros, que pueden seguir viendo en este botoncito rojo, en este botoncito que les está saliendo aquí también. Si dan clic, se suscriben directamente. Yo les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.